buen día, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con la explicación de la guía número 12 de inglés, que sería going to, futuro con going to. Pero antes de empezar con la explicación, les voy a recordar que el futuro tiene dos formas, will y going to. Básicamente se utilizan para expresar acciones que van a ocurrir en un futuro. La diferencia entre ambas es el sentido de planificación o probabilidad de que una acción suceda. En este caso, como estamos hablando, vamos a estudiar el going to. Como podemos ver en la imagen, hace referencia a planes, predicciones con evidencia, intenciones o decisiones premeditadas. Ahora vamos a ver básicamente a qué se refiere el futuro con going to. Lo podemos utilizar cuando vamos a expresar planes que tengamos, intenciones o hechos contundentes que van a pasar en un futuro. Acá podemos ver un ejemplo. Entonces dice, I am going to buy a car. Yo voy a comprar un carro. Listo, entonces acá estamos hablando que voy a comprar un carro. Es una acción que puede ser una intención o un plan que yo tengo de adquirir un carro. Listo. Entonces, básicamente ya saben que para hablar de intenciones, hechos o planes a futuro utilizamos el futuro con going to. Es importante tener en cuenta que este tiempo gramatical lo utilizamos en conjunto con el verbo to be. Acá podemos recordar cuál es el verbo to be y cuál verbo to be va con cuál pronombre. Entonces tenemos I con am, she, he, it con is. We, you, they con are. Recordemos que no podemos cambiar esta estructura. Listo. Ahora vamos a mirar cuál es la estructura para poder realizar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas utilizando el futuro con going to. Entonces tenemos acá, cuando hablamos de oraciones afirmativas, muy sencillo. Primero va el sujeto, después va el verbo to be, seguido going to, después el verbo principal y finalmente el complemento. Entonces, vamos a mirar estas oraciones. Acá tenemos sujeto I. Si estamos hablando de I, vamos a recordar cuál es el verbo to be que va con I. Am. Entonces, tenemos verbo to be, am. Después agregamos going to, después verbo principal, que en este caso sería viajar, y finalmente complemento to Germany. Entonces la oración sería sujeto I, verbo to be am, después going to, verbo travel y complemento to Germany. Vamos a mirar el otro ejemplo. Acá podemos mirar que tenemos una oración que es con tercera persona. Entonces el sujeto es he, el verbo to be que va con he, is. Después going to, verbo principal call, complemento her mother. He is going to call her mother. Listo. Entonces, para hacer oraciones negativas, es la misma estructura de las afirmativas, sino que se le agrega la negación not después del verbo to be. Vamos a mirar los mismos ejemplos que teníamos en las afirmativas, pero ahora en negativas. Entonces tenemos sujeto, I, verbo to be am, negación, not, seguido going to, verbo travel y complemento to Germany. Ahora vamos a ver la siguiente oración en negativa. Sujeto he, verbo to be is, negación not, going to, verbo call, complemento her mother. Listo. Y finalmente tenemos las oraciones interrogativas, que son muy fáciles también. Acá lo único que cambia es que se pone primero el verbo to y después el sujeto. El resto de la oración sigue siendo exactamente igual. Entonces tenemos verbo to be de la primera oración que tenemos como ejemplo. Am, sujeto I, seguido going to, después verbo travel, después complemento to Germany. Segunda oración, verbo to be is, sujeto he, going to,
Verbo call, complemento her mother. Is he going to call her mother? Listo, ahora les cuento cómo desarrollar la guía. En el primer punto, ustedes tienen unas oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Deben de rellenar los espacios utilizando el futuro going to. Las que tienen más líneas son negativas para que lo tengan en cuenta y las que tienen el signo de interrogación al final son interrogativas. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Como esta es afirmativa, yo lo único que hice fue agregar verbo to be, que en este caso es am, y going to. Entonces sería I am going to teach Spanish. En el segundo punto, ustedes tienen dos columnas. Unas oraciones que están al lado izquierdo, otras están al lado derecho. Tienen que agruparlas dándole sentido a las oraciones. Entonces tenemos el primer ejemplo, la primera oración que sería I have bacon, tomato and cheese. Yo tengo tocino, tomate y queso. Vamos a mirar al frente con cuál nos puede servir agruparla. Entonces, obviamente sería con I am going to eat a sandwich. Yo voy a comer un sándwich. Entonces sería yo tengo tomate y queso. Yo voy a comer un sándwich. ¿Listo? Entonces le dan el sentido a las oraciones. En el tercer punto hay unas preguntas. Ustedes la deben de responder utilizando el futuro going to. Vamos a mirar el ejemplo. Entonces yo tengo la pregunta What time are you going to go to sleep tonight? Entonces I am going to sleep at 9 o'clock. ¿A qué hora te vas a ir a dormir esta noche? Yo me voy a dormir a las 9 en punto. Utilice el going to. Entonces lo que ustedes deben de hacer es responder esas preguntas. La primera es What time are you going to get up tomorrow? ¿A qué horas te levantarás mañana? What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? Y what are you going to do after class? ¿Qué vas a hacer después de clase? Entonces responde las tres preguntas utilizando el going to. Eso es todo, espero que les haya quedado muy claro y si tienen alguna duda me pueden escribir. Que tengan feliz día.